Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y nos toca, hace rato, nos toca tomar en serio y hablar de aguas. Claro, hoy día es noticia porque escuchamos al presidente Boric decir que además se lo escuchó de boca del presidente Piñera, que es probable que este año en el sector de esta región metropolitana, la región más poblada de Santiago, sufra racionamientos de agua en las casas. Y esto sí ocurre en determinadas condiciones climáticas, sobre todo en la época que debiera llover. ¿Se acuerda de la lluvia? Bueno, vamos a estar, de hecho, presento en este momento a Alex Godoy. Alex es director del Centro de Investigación de Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la UDD. Muchísimas gracias por estar aquí, Alex. Buenas noches. Matías, ¿cómo estás? ¿De qué depende y qué probabilidades ves tú en que efectivamente hay en el sector de la región metropolitana que tenga racionamiento de agua potable en sus casas? Hoy día, como está la situación, Matías, por lo menos lo que dice el presidente, ya hay obras de mitigación que se han ido poniendo durante el año, cosa cuando uno va por el envase del yeso, digamos, y uno camina hacia allá, uno ve que ya hay obras que han tratado de paliar esto, de capturar agua. Pero hoy día, como tú bien preguntas, solamente depende de la intensidad de lluvia y la frecuencia de lluvias que tengamos en este invierno. Espero equivocarme. Y de la cantidad de agua que se logre captar para una zona en la cual se tiene que reservar y que obviamente va a estar dada para cierta zona de la población, porque el agua no se distribuye homogéneamente en la cuenca del Mayo. Por tanto, es un sector de riesgo. Digamos. Ya, vamos por partes. Partamos por lo que uno debiera esperar en teoría de los inviernos y los otoños, que es la lluvia, la famosa lluvia tan esquiva de hace 13 años, si no me equivoco, que estamos ya en sequía. 20. Pero yo escucho que estamos en la sequía más larga de 13 años. No, la mega sequía ya llevaba 17, 18 años ya. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Tenemos de que hoy día las condiciones climáticas que en distintos informes del IPCC, del cual me toca participar, digamos, se habían pronosticado que primero, por lo menos en Chile, a diferencia de otras zonas geográficas, nosotros íbamos a vivir en el sector central, dícese, por ejemplo, desde más o menos la tercera región de Atacama hasta Chiloé, hoy ya sabemos, una reducción drástica de las precipitaciones. Y eso es porque en los distintos reportes, se repite hasta el cansancio, hay una alteración de los ciclos hídricos, que para la gente entiende el ciclo del agua. El agua viene, escurre, se evapora, se transforma en nubes y llueve. Pero esa alteración ha llevado a que todas las cuencas a nivel nacional, por lo menos en este sector del Valle Central, muy bien documentado por nuestros colegas del CR2, incluso la ministra Roja, la Maiza para los amigos, ya también lo documentó con su equipo, de que iban a haber menores precipitaciones, pero también un fenómeno que fíjate que ahora viene a ser relevante en el IPCC, que trabaja mi colega Diego Rivera, que es el investigador del centro, que tiene que ver con olas de calor y con olas de temperatura. ¿Y cuál es la relación? Que en la medida que tú tienes mayores tiempos de temperatura y mayores temperaturas, la evaporación del agua de los suelos es más rápida. Por lo tanto, el fenómeno de escasez, o lo que se llaman dry spells, en inglés ciútico, digamos, que son periodos de sequía, se van alargando y se van extremando. Ya no es solamente más temperaturas, Matías, en los cuales superamos las temperaturas históricas, sino que el proceso de evaporación es más rápido. Pero también ocurre que el proceso de evaporación en los canales, por ejemplo, en los canales de regadío, obviamente los efluentes, hace que la evaporación también sea más rápida, así como se evapora más rápido del suelo, las plantas transpiran más, por eso hablamos de evapotranspiración, evaporación del suelo y transpiración de las plantas, y además los caudales es mucho menor. Y eso hace la tormenta perfecta para que si no logramos tener obras de infraestructura hídrica que permitan acumular agua en los tiempos de bonanza o esas lluvias intensas que a veces perdemos, tengamos lo que hoy día estamos viendo y una posibilidad de racionamiento que se había prolongado. Las malas noticias son que dependemos ahora de factores climáticos y cualquier obra es para los próximos 30 años. Claro, los embalses tardan 20 o 30 años, lo sabemos. Nada, exacto. Alex, ¿hay alguna posibilidad o con qué grado de certeza saber cómo va a estar el comportamiento de las lluvias en otoño e invierno? ¿O es muy lejano y es aproximarse con poca certeza? Fíjate que es bien interesante que los modelos que se corren a largo plazo son bastante exhaustivos. Lo que nosotros no podemos saber es la precisión de cuándo y dónde. Pero sí podemos estimar con ciertos niveles de confianza cómo se ve cómo se ve. Entonces, ¿Cómo se ve? que va en relación al efecto. No se ve muy bien.
No se ve, no se ve muy ¿se bien. ve parecido a los últimos o peor? Por o un poquito ejemplo, cuando mejor? tienes fenómenos del niño o la niña, uno los va monitoreando cada 3 meses en intensidad. Entonces, por ejemplo, si uno decía, mira, la niña se te viene o se nos viene el niño con una probabilidad de un 90%, puede que esas condiciones vayan cambiando en los próximos 3 meses. Y hoy día no se ve muy bien. Esperamos equivocarnos y que lleguen, digamos, condiciones que permitan acopiar esa agua que va a caer o por lo menos usarla de forma más inteligente. Fíjate que, para dejarte, digamos, hablar, siempre se usó la política en Chile y en muchos países de la gestión, como dice mi colega Diego, de la gestión de la oferta. ¿Qué es la oferta? Gestionar reservorios de agua, gestionar canales de agua o sistemas de regadío o eficiencia de regadío, que es el suministro de agua. Hoy día tenemos que gestionar la demanda de agua. Y que hablamos con demanda de agua, lo conversamos en off. El reuso, los sistemas de recuperación de agua a nivel micro, etcétera, etcétera. El otro día me lo comentaba una persona que, como tú, se dedica más o menos, no tan específicamente como tú, pero conoce el tema. Y me comentaba la historia de unos expertos israelíes que venían a ver, o consultores, a ver el problema de agua. Una conversación de salón, no un seminario ni un paper. Y que estas personas le decían, bueno, ustedes, le decía a los chilenos, estos israelíes, no tienen un problema de agua. Si ustedes quieren saber qué es lo que es tener problemas de agua, vengan con nosotros a Israel. Y ahí van a saber lo que es escasez de agua. Una forma de decir, ustedes lo que tienen un problema de que gestionan mal el agua que tienen. Claro, podríamos tener más. A lo mejor antes teníamos más, pero la que tienen bien gestionada no daría para vivir apreturas, estrecheces y angustias. ¿Están así? Fíjate que me he ido convenciendo en base a los números, porque cuando uno parte con el tipo de investigación, yo pertenezco al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, que es el FONDAP-CREAM, amigos de los CR2, del CIGIBEN, de todos estos centros de investigación grandes. Y fíjate que me he ido convenciendo de que sí, fíjate. De que sí. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del día cero que ocurrió en Cape Town, al principio nosotros hablamos de Cape Town, que es en Sudáfrica, que esto era un problema del cambio climático. Y nos dimos cuenta años después que en realidad tenía que ver con gestión del recurso. Muchas veces se gestiona mal. Acá en Chile, lamentablemente, como caemos mucho en la parte ideológica, y siempre hemos discutido, echado la culpa al código, no código, y ahora echamos la culpa a la Constitución. Eso no va a hacer ni que llueva más, ni que se distribuya más. O sea, en un fondo es pensar que va a cambiar la Constitución, la mejor distribución de las aguas, es porque no hay más agua. Entonces entramos ya a un límite en el cual la tecnología es lo único que requerimos para esto. Dicho eso, fíjate, es bien entretenido como nosotros tenemos hartos volúmenes y inequidades en consumos de agua. O sea, por ejemplo, alguien que viene a un departamento ya va a llevarlo a la parte doméstica, Matías. Sí. O sea, tú cuando te duchas debes gastar entre 60 y 80 litros de agua, 128 litros diarios tú te gastas en promedio en Chile en día. Pero no es lo mismo si tú vives en un departamento que vives en una casa de 400 metros cuadrados y que además quieres regar pasto, por ejemplo. Entonces, dicho eso, los consumos de agua son diferenciales de acuerdo a cómo es tu tamaño de vivienda, si vives en departamento o no, y además el costo del agua es muy barato, o sea, no hay un penalty que uno pague por sobreconsumo de agua. Uno paga sobreconsumo, pero no es lo suficiente para desincentivar, por ejemplo. Eso no está en Chile. No está, o sea, en ninguna concesión. No, porque podríamos, de agua. O sea, es cosa que cuando uno aplique, por ejemplo, cosas tan simples. No me gusta hacerlo así a lo simpleza, pero por ejemplo, cuando la gente riega durante el día, que debería estar prohibido, por ejemplo, estoy tirando a lo más doméstico, o que incluso es los que esas municipios. Cosas llegan a nosotros, el público que no somos expertos. Si tú nos dices esas cosas, llegan. O sea, piensa tú que, por ejemplo, todo el desarrollo de áreas verdes, que ya es un problema en Santiago, como en otras partes del país, lamentablemente Santiago congrega 8 millones de habitantes, por eso es la crisis de la cual estamos hablando. Las áreas verdes, todo lo que es paisajismo sérico o especies nativas, más arbustáceas y menos pasto, acá usualmente hay una cultura del pasto, del maestro que pone, y no hay un tema de construir para la adaptación climática. A mí me toca participar como evaluador experto de Race to Resilience, que es el capítulo hermano de Race to Zero, para unir a la empresa, y cuesta entender estos temas de resiliencia, porque uno lo asocia a lo que estamos diciendo, al consumo de agua doméstico, al dejar correr la llave, etc. Y en ese contexto, fíjate, las políticas, te insisto, han sido gestionando la oferta. Reservorios, qué sé yo, canales de regadío, derechos de agua, redistribución, regularización, pero hoy día tenemos que gestionar la demanda. ¿Y cuán avanzados estamos en la gestión de demanda? Estamos atrás. El desafío de esta nueva administración va a requerir, fíjate, que, por ejemplo, que en el sector agrícola, ya esto es un poco una opinión entre académico y un poco lo que he visto.
Por ejemplo, acá, en términos de cultivo, es un poco el libre mercado, digamos. O sea, tú tienes un terreno, tú plantas lo que tú quieras plantar, digamos. Entonces, si tú, por ejemplo, plantas en un sector un cultivo que es intensivo en recurso hídrico, que no va con ese ecosistema y te falta agua, tú puedes ir a pedir un subsidio al riego. La pregunta es, y esto es una pregunta de los decision makers que dicen los ciúticos, digamos, es, nosotros tenemos que subsidiar un cultivo que originalmente no se da, pero porque genera economía, etcétera, o generamos lo que se llama una política industrial en términos agronómicos, en el cual tenemos que subsidiar los cultivos que se dan en la zona de acuerdo a esa intensidad hídrica, gestión de la demanda, y penalizar, o sea, si tú realmente quieres poner un cultivo de otro tipo, ¿qué hacemos con eso? Eso es una pregunta que van a tener que tomar en las administraciones actuantes y estar en línea con, por ejemplo, con los temas que va a liderar la ministra Roja, digamos. Ella va a hablar de cambio climático, sí, mitigación es una cosa, saquemos, descarbonicemos Chile. Pero, digamos, los reservorios de agua se están evaporando igual como se está evaporando aquí el embalse del Yeso y, por tanto, la energía hidroeléctrica va a disminuir. Eso significa que todos tus planes de descarbonización que tienen que ver con sacar las plantas van a ser poco viables. Entonces, la intersección agua-energía va a ser agua, energía y alimentos, porque al final esto significa que hay menos cultivo, menos digamos, comida dando vuelta y obviamente los precios se disparan. Es algo que van a tener que lidiar y creo que va a ser complicado en un periodo de incertidumbre con una constitución que no sabemos qué vaya a pasar. Y en cuanto a lo que ocurre este año, lo que viene del año para entrar y terminar en este anuncio que nos hace el presidente Boric, ¿tú ves probabilidades, conociendo la instalación de los reservorios, de los canales, conociendo cómo está la gestión de demanda y la legislación, la falta de incentivos al ahorro, las campañas que se han desarrollado en distintas comunas, ¿tú ves probable que lleguemos a qué tipo, sí, es probable y a qué tipo de racionamiento de agua? Independiente que la probabilidad sea un 1%, un 10%, un 90%, yo creo que la decisión política va a ser qué historia quiere contar el presidente en un año más. Y para mí eso significa lo siguiente, te queda un escenario en el cual tú dices, no, vamos a apuntar la probabilidad y la probabilidad es baja y zafamos, que puede ser. O prefiero ser, que creo que es muy valiente lo que hace el presidente Boric, él lo dice, y lo dicen los medios, que es decir, puede haber racionamiento y preparo a la población mediáticamente para ese escenario, creando la sensibilidad de que si no ocurre, perfecto, pero tenemos que trabajar en el ahorro hídrico, en el mejoramiento de nuestros sistemas de reuso, acelerar un sinnúmero de regulaciones que van a, como conversamos en off, que tú me decías, la captura de aguas, por ejemplo, domiciliarias, el tratamiento, por ejemplo, de industrias que puedan recuperar agua, ya sea para riego, etcétera. Preparar a la gente como si fuese una guerra climática en términos de nosotros versus el clima, porque si llueve y zafamos, la sensibilidad de la población queda. O sea, es educar, es cultura, exacto, es cultura de ahorro hídrico. Exacto, exacto. Y creo que es mejor eso que guardar silencio y quizás gestionar el racionamiento, porque eso sí puede generar lo que un levantamiento social que es de otro tipo, porque vamos a empezar, es que tú, Matías, gastas más porque tienes una casa más grande y yo no, y vamos a hablar de injusticia, vamos a meter un factor ideológico a un tema que tiene que ser mucho más técnico en términos de gestión más de administración de gobierno. Nada que hacer en el corto plazo, salvo las duchas más cortas, por ejemplo. Yo me comprometo, porque yo era de las duchas largas, hago un esfuerzo, cuesta. Aparte de lo que cada uno de nosotros puede hacer en nuestras casas, desde el punto de vista público, en el corto plazo, para este año, ¿hay algo que hacer? Simplemente preparar a la gente en el peor escenario de que esto se puede venir, creo que ya partió, de que el racionamiento es algo que se puede ver en ciernes y que eso va a implicar cambios de comportamiento, cambios en términos de uso de agua y que se va a tener que dejar de regar los jardines, es una posibilidad a favor del bien común, más que por el bien de unos pocos, digamos. Eso es mejor prepararlo así. Alex Godoy, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. A ti, Matías, gracias. Muy bien. Pausa y volvemos.